Hola chicos, buenas noches. No sé qué tal se me escucha, pero espero que me puedan estar escuchando. Voy a tratar de ser breve. Bueno, no voy a ser breve en este caso. Eh, con respecto a la tarea de esta semana, vamos a tratar sobre la historia o el artículo, el Quetzal Ave Misteriosa. Este artículo dice que salió en la revista eh, ahí en esa revista se publicó una revista que salía en nuestro diario. Bueno, ahí está el texto, lo leen. No voy a leerlo ahorita, lo que sí voy a leer va a ser la lectura, ya que está bastante interesante y así voy a poder ayudarles a resolverlo. Dice el Quetzal, ave misteriosa. Y empezamos. Voy a leerlo lo más rápido que pueda para poder hacer breve este asunto. Así que dice el Quetzal, o Paromachus mocino, que en latín significa ave de gran luminosidad, habita en los bosques de niebla, en las selvas montañosas y húmedas de Guatemala. También se le encuentra en México y en varios países de Centroamérica. Es un ave difícil de encontrar, ya que se esconde en los bosques tupidos y nubosos. En la cultura maya, los adornos, estandartes y atuendos confeccionados con los iridiscentes plumas de quetzal eran símbolos de poder, abundancia y riqueza. Lo llamaban Kukal, ave sagrada, y lo asociaban con las más altas deidades religiosas, como el Kukulcán o serpiente emplumada, el creador de la humanidad, que, por tener la capacidad de volar, era el dios del viento, de la vida y el amanecer. Los reyes y sumos sacerdotes ancianos llevaban tocados con sus plumas, pero el ave era muy respetada y se velaba por su vida. Por eso, para conseguir el preciado adorno, se le capturaba y una vez obtenidas sus largas plumas se liberaba. Las plumas de su dorso son verdes esmeralda y moradas, mientras que las de su cola solo verdes, pero estas crecen después de su muda y llegan a medir hasta 90 centímetros. Su pecho es rojo, tal como ocurre con varias especies de pájaros. El macho es más vistoso que la hembra, que no tiene plumas en la cola y cuyos colores son más sobrios. Es el encargado de seducir a la hembra y en época de apareamiento, que tiene lugar entre marzo y mayo, como que ahorita es, lleva a cabo danzas para conquistar a su pareja. También es común que en este tiempo se escuche su canto o silbido, el cual le sirve para avisar a los ejemplares del sexo opuesto sobre su presencia. Al igual que el tucán, su gran enemigo, los quetzales beben el agua que se acumula en las bromelias u orquídeas y se alimentan de frutos, principalmente de aguacates que abundan en su hábitat, el bosque húmedo subtropical, frío y pluvial, selvas montañosas donde crecen las orquídeas, los musgos, los helechos y donde conviven con el jaguar, el tapir y el tucán. Ahora dice en peligro de extinción. De acuerdo con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, esta ave se encuentra en peligro de extinción debido a su fragilidad y a su bajo índice de reproducción. Se desconoce la cantidad de quetzales que existen en el país, pero el ornitólogo alemán David Unger asegura que desde la década de 1990 su población, la más grande de la familia de los dragones, se ha reducido. Entre las razones figura también la destrucción de su hábitat. Los jóvenes de esta especie tienen un corto periodo de incubación, de 18 a 19 días, y tardan más de 8 o 10 días en abrir los ojos. Durante ese lapso son alimentados por sus padres y están muy expuestos a los enemigos naturales, entre ellos el tucán y la urraca. Símbolo y leyenda. El quetzal quedó oficializado como símbolo de la independencia y autonomía de la nación, según el decreto número 33 del 18 de noviembre de 1871, emitido por el general Miguel García Granados. Da nombre también a la moneda, a la segunda ciudad del país, Quetzaltenango, que significa lugar de los quetzales, y a la máxima condecoración nacional del gobierno, la Orden del Quetzal. De igual manera, es el protagonista de la leyenda que dice que su pecho es rojo porque se tiñó con la sangre del guerrero Tecumumán, pues cuando éste murió, se reposó en él. Dice que este texto fue redactado por Revista de Guatemala el 23 de octubre de 2016. Ahora viene la tarea. Dice, ya esto lo van a copiar en hojas, ¿verdad? Dice que he comprendido el texto. Ya aquí vamos a probar que tanta atención prestamos. Dice, complete la oración subrayando la respuesta correcta. En este caso les había comentado a ustedes que no era necesario que subrayaran, sino que simplemente me escribieran la pregunta. En este caso, también podemos encontrar quetzales en, y me escribieran solo la respuesta. Les voy a dar la respuesta. Decía en México. La número 2 dice, los quetzales beben agua acumulada en... Esa está bien fácil, orquídeas, positas, hojas.
¿Qué fruta comen los quetzales? Banano, jocote. Yo no escuché ni banano ni jocote o aguacate. 4. El quetzal quedó oficializado el 18 de noviembre de 1871 como símbolo de, y ahí nos decía en el texto, de independencia, de poder o de abundancia. Está bien fácil eso. 5. Los jóvenes quetzales tienen un periodo de incubación de, y eso lo acabamos de leer, de 8 a 10 días, de 10 a 18 días o 18 a 19 días. Ahora vamos con la deducción. ¿A qué conclusiones puede llegar usted? ¿Qué deduce de lo que aprendió, de lo que leyó? Dice, de las siguientes oraciones, ¿cuál es la idea principal del párrafo 1? Y tenemos, se pueden encontrar no solo en Guatemala, sino en México y en países de Centroamérica. El quetzal vive en los bosques nubosos, selvas montañosas y húmedas de Guatemala. Su nombre en latín es Poromachurus mocino, que significa ave de gran luminosidad. Y bueno, en este caso, pues la respuesta vendría siendo la B. Dice, el quetzal vive en los bosques nubosos, selvas montañosas y húmedas de Guatemala. La primera ni siquiera menciona al quetzal, la segunda tampoco menciona. Entonces, ahí le estoy regalando la respuesta, sería la B. Perdón. 2. Dice, si la idea principal del párrafo 3 es, el quetzal macho es más vistoso que la hembra, ¿cuál es una idea secundaria? Primero tenemos la idea principal, lo más importante que queremos decir, y luego tenemos la idea secundaria, digamos que lo no tan importante, pero que tiene que ver con lo principal. A dice, las plumas de su dorso son verdes, esmeralda y moradas, también, mientras que las de su cola solo verdes. B, la época de apareamiento de los quetzales tiene lugar entre marzo y mayo y lleva a cabo danzas. Tomen en cuenta que el apareamiento, la época de apareamiento no tiene mucho que ver con el macho es más vistoso que la hembra. O sea, no tiene que ver. Y recuerden que la idea secundaria tiene que tener relación con la idea principal. Luego dice, la C dice, en época de seducción es común que se escuche su canto o silbido para avisar sobre su presencia. Tampoco está hablando sobre su color. Entonces, tomemos en cuenta eso. 3. De las siguientes oraciones, ¿cuál es la idea principal del párrafo 5? Dice A, el quetzal se alimenta de frutos, principalmente de aguacates, que abundan en su hábitat. B, el tucán es su gran enemigo. Ese también bebe el agua que se acumula en orquídeas. C, en las selvas montañosas donde vive el quetzal crecen orquídeas, musgos y helechos. Y bueno, vamos a leer el párrafo 5 a ver qué tal para resolver esta de una vez. Dice párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4 y párrafo 5. Dice, al igual que el tucán, su gran enemigo, los quetzales beben el agua que se acumula en las bromelias u orquídeas y se alimenta de frutos, principalmente de aguacates que abundan en su hábitat. El bosque húmedo tropical frío y pluvial, selvas montañosas donde crecen las orquídeas, los musgos, los helechos y donde conviven con el jaguar, el tapir y el tucán. Y nos preguntan cuál era la idea principal. El quetzal se alimenta de frutos, principalmente de aguacates que abundan en su hábitat. El tucán es su gran enemigo, ese también bebe el agua que se acumula en orquídeas. Y C, en la selva montañosa donde vive el quetzal crecen orquídeas, musgos y helechos. Vamos a decir que la idea principal, la más importante en este asunto es que el quetzal se alimenta de aguacates que abundan en su hábitat. Número 4 dice, si la idea principal del párrafo 6 es, de acuerdo con el CONAP, esta ave se encuentra en peligro de extinción, ¿cuál es la idea secundaria? Bueno, dice que de acuerdo con el CONAP, esta ave se encuentra en peligro de extinción, esa es la idea principal. ¿Cuál sería la secundaria entonces? A, los quetzales tienen un enemigo, los tucanes, pero conviven con el jaguar, el tapir y el tucán. No está hablando de su extinción. B, una de las razones de que se ha reducido en cantidad es la destrucción de su hábitat. Ahí sí está hablando de la reducción de población. Y C dice, los jóvenes de esta especie tienen un corto periodo de incubación de 18 a 19 días. Eso no tiene mucho que ver. 5. ¿Cuál es la idea principal del último párrafo? A, en la cultura maya los adornos, atuendos eran confeccionados con plumas de quetzal. No se ve tan importante eso. B, se le consideraba el dios del viento, de la vida y del amanecer por tener capacidad de volar. Tampoco se nota muy bien. Y C, el quetzal es símbolo nacional, da nombre a la moneda del país y es protagonista de una leyenda. Yo creo que ahí nos vamos a quedar. C, ¿cómo relaciona con mis experiencias? ¿Qué opina de la leyenda del quetzal? ¿Qué piensa de la extinción del quetzal? Esta tarea la vamos a omitir, no es necesario que me hagan esto. Pasamos a la siguiente donde dice descubro palabras nuevas. Vamos a investigar, dice investigue y escriba en su cuaderno la definición de las siguientes palabras: deidades,
iridiscentes, silbido, estandartes y hábitats. Van a investigar con la ayuda de su diccionario el significado de esas palabras. El inciso B dice: identifique la palabra que mejor sustituiría la palabra en negrita en cada oración. Vamos a buscar casi como que sinónimos. Dice paramachrus macino, que en latín significa ave de gran luminosidad. Y ahora tenemos que buscar una palabra que sea parecida, que signifique casi lo mismo que ave. Zopilote es un ave, pero volátil es una palabra que nada que ver. Y pájaro, ¿ustedes creen que pájaro y ave viene siendo lo mismo? No, ya lo dejo a criterio de ustedes. 2. Pero el ave era muy respetada, se le capturaba y una vez obtenida de sus largas plumas se liberaba. Y aquí sí hay un problema, porque la palabra es largas y un sinónimo de largas no es cortas, eso es antónimo. Breves es también antónimo y escasas también es antónimo. O sea que como que aquí el editor cometió un pequeño error, siento yo, porque nos puso 3 antónimos. Pero vamos a dejarlo en breves. Yo les voy a aceptar breves como correcto. 3. El quetzal se encuentra en peligro de extinción. Extinción será agonía, parecido pero muy lejano, siento yo. Desaparición, ¿qué es extinción? Sería bueno que investiguemos qué es extinción. Y muerte, peligro de muerte, pues bueno, parecido pero está muy distante. 4. Se desconoce la cantidad de quetzales que existe en el país. Desconoce nuestra palabra. Ignora, será lo mismo desconoce que ignora, bastante parecidos por cierto. Se sabe, y desconocer y saber, yo siento que son contrarias. Y conoce, pues de plano que también. 5. En la cultura maya el quetzal era muy respetado y se velaba por su vida. Velaban. ¿Qué es velar por la vida de alguien? ¿Será ocultar la vida de alguien? ¿Tapar la vida de alguien? ¿O proteger la vida de alguien? C. Identifique la palabra opuesta a la palabra en negrita en cada oración. 1 dice: es un ave difícil de encontrar, ya que se esconde en los bosques túpidos y nubosos. Es un ave difícil. Ahora vamos a lo contrario. ¿Será que difícil es igual que posible? ¿Es contrario a posible? Difícil es contrario a fácil. Y difícil es contrario a complicado. Entonces, difícil, yo siento que el sinónimo más apegado, difícil, el antónimo, perdón, que es lo opuesto, es fácil. 2. El ornitólogo alemán David Unger asegura que desde la década de 1990 su población, la más grande de la familia de los trogones, se ha reducido. Y ahora tenemos que usar un antónimo de grande. Grande y colosal viene siendo lo mismo. Pequeña, allá vamos. Amplia, pues, no sé. 3. En la cultura maya, los adornos, estandartes y atuendos confeccionados con las iridiscentes plumas del quetzal eran símbolos de poder, abundancia y riqueza. Algo contrario a abundancia, escasez. Yo creo que es la más acertada. Opulencia, multitud. Nada que ver. 4. Las plumas de su cola son de color verde, pero estas crecen después de su muda. Palabra contraria a crecen, aumentan y crecen, viene siendo lo mismo. Alargan y crecen, también decrecen, ya la palabra lo dice. 5. Es el encargado de seducir a la hembra. ¿Qué significa seducir? Una palabra contraria a seducir es repeler, probablemente. Disuadir, seducir y disuadir viene siendo lo mismo. Convencer a alguien, enamorar, pues también. Y la última, lea y observe el siguiente texto funcional académico y responda a las preguntas. Y aquí vamos a iniciar con un texto Dice: Estudiantes, Escuela del Esfuerzo 2019. Tenemos una gráfica. Esta gráfica se llama gráfica de barra horizontal. Son barras, son gráficas. Es una gráfica esto. Estas son barritas y están pues de manera horizontal, así que le vamos a poner como nombre. ¿Cuál es el nombre de este texto funcional? Pues su nombre es gráfica de barras horizontal. Luego dice qué información tiene el texto funcional. Pues la información que tiene es información sobre los estudiantes de Escuela del Esfuerzo del año 2019. ¿Qué variable hay en el eje X? Recuérdense que el eje X siempre es el que es el horizontal, así que el eje X dice que qué información está en el eje X. Pues aquí nos está mostrando cuál es la información que está en el eje X, y la información es número de estudiantes de la Escuela del Esfuerzo. ¿Qué variable hay en el eje Y?
¿qué es lo que nos muestra el eje Y? Pues el eje Y nos muestra los grados de primaria que hay en la escuela del esfuerzo. ¿Cuántos estudiantes hay en primero primaria? Bueno, vamos a ver primero. El primero es el 1. Dice que en el 1 hay 0, 20, 40, 60, 80. Hay 100 estudiantes. La respuesta es, ¿cuántos estudiantes hay en primero primaria? 100. ¿Cuántos estudiantes hay en tercero primaria? Vamos a tercero. 1, primero, segundo, tercero. En tercero hay 100 otra vez. 7. ¿Cuántos estudiantes hay entre cuarto y quinto primaria? Bueno, ¿cuántos estudiantes hay entre cuarto y quinto? Entre cuarto y quinto hay 20, 40 y yo creo que aquí está la mitad, entre 40 y 60, la mitad de 40 y 60 es 50, ¿verdad? Entonces hay 50 aquí y 50 aquí. ¿Cuántos estudiantes hay entre cuarto y quinto primaria? Hay 100 estudiantes, 50, 50. ¿Cuántos estudiantes hay en sexto primaria? Y en sexto primaria tenemos que hay 80, yo siento que este es como un 95, o sea el 90 queda como por acá, ha de ser como un 80, 90 digamos, son como un 94, hagamos de cuenta que un 94 en sexto primaria. ¿Cuántos estudiantes hay en segundo primaria? Vamos a primero, segundo, en segundo tenemos pues igual, tenemos, vamos a decir que tenemos 94 porque tenemos lo mismo ahí arriba. ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela del esfuerzo en el ciclo 2019? ¿Cuántos hay estudiantes hay por todo? Y aquí pues vendríamos a hacer un cálculo. Tenemos 94, 94 son 90 más 90 son 180, 4 más 4 son 188, más 100, 288, más otros 100, 200, 388, más otros 100, 488 estudiantes sería nuestra respuesta. Y eso sería todo, chicos. El último ejercicio que dice dibuje un quetzal en su hábitat, tiene que ser el tamaño de una cartulina. Ese lo vamos a omitir, ¿sí? No les voy a hacer trabajar tanto. Así que esa sería toda la explicación de la tarea. Por favor, leen los textos, lean el texto, respondan las preguntas, háganlas en hojas tamaño carta, blancas, con carátula nada más. Y eso sería todo para el día domingo. Descansen y trabajen, por favor.